Arquitecto Francisco Pinaroli, de séptimo primero. Mi nombre es Ferro Lautaro, alumno de séptimo primero de la Escuela Técnica de Arquitecto Francisco Pinaroli, y vamos a hablar de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad. Bueno, voy a empezar con el artículo 1. El artículo 1 dice: las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán en todo el territorio de la República. Se aplicarán en todos los establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualquiera sea la naturaleza económica de las actividades en el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo e índole de la maquinaria, elementos y dispositivos, procedimientos que se utilicen y se adopten. Es decir, que se ve que en el trabajo se cumplan las condiciones de higiene y seguridad en las maquinarias, en los elementos, en los dispositivos que estén aptos para usar o los procedimientos que sean para utilizar la máquina. Bueno, el artículo 2 dice: a los efectos de la presente ley, los términos de establecimiento, explotación, centro de trabajo o puesto de trabajo, es decir, que designan el lugar de trabajo de los trabajadores donde realizan ellos sus tareas de presencia permanente, circunstancial, transitoria el término empleador designa a la persona física, jurídica, privada o pública que utiliza la actividad de una o más personas en virtud de un contrato o relación de trabajo. Es decir, que el empleador es libre de elegir su virtud de trabajo en el contrato que le dan, que puede ser pública o privada. Bueno, el artículo 3 dice: cuando la prestación de trabajo se ejecute por terceros en establecimientos, centros o puestos de trabajo del dador principal o con maquinarias, elementos o dispositivos por el suministrado, este será solidariamente responsable del cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Es decir, por ejemplo, en nuestra escuela hay un trabajo de tercero, sería nuestra escuela y anexo, que son los encargados de la higiene en nuestra escuela, son los encargados de limpiar. Y también dice que la persona del trabajo de tercero se tiene que hacer responsable de cualquier cosa que llegue a pasar. Bueno, la 4 habla sobre la higiene y seguridad en el trabajo y que se comprenderá las normas técnicas y las medidas sanitarias del trabajador. Por ejemplo, la A, proteger la vida y preservar y mantener la seguridad de los trabajadores, prevenir, reducir o tratar de aislar los riesgos o accidentes en el trabajo. Está también la prevención de los accidentes y las enfermedades de los trabajadores. Bueno, y después está el artículo 5, que habla sobre los fines de la aplicación de esta ley, considerándose como básicos sobre los siguientes principios y métodos de ejecución. Es decir, son principios básicos que se tienen que ejecutar, se tienen que hacer en un trabajo, que mínimo tienen que tener, voy a decir los más importantes. Creación de servicios de higiene y seguridad en el trabajo y de medicina del trabajo de carácter preventivo y asistencial. Los trabajadores eso significaría que los trabajadores tienen que tener un mínimo reconocimiento de dónde están por entrar a trabajar y tienen que tener una mínima capacitación de la higiene y la seguridad en el trabajo. Bueno, otra, sectoralización de los reglamentos en función de ramas de actividad, especialidades profesionales y dimensión de las empresas. Es decir, que el lugar donde se realizan las tareas del trabajo tiene que estar preparado, preparado en mínimo, un botiquín, un matafuego, el lugar tiene que tener. Bueno, dice otra, distinción de todos los efectos de esta ley entre actividades normales, penosas o riesgosas o determinantes de vejez o agotamientos prematuros y los desarrollados en lugares o ambientes insalubres. Es decir,
Por ejemplo, si una persona ya no está apta para hacer el trabajo que está haciendo, la actividad que está haciendo, se lo trata de reubicar o si ya no está más apto, ya se lo manda a la casa, por decir. Bueno, otra. Normalización de los términos utilizados en higiene y seguridad, establecidos definiciones concretas y uniformes para la clasificación de los accidentes, lesiones y enfermedades del trabajo. Es decir, que si al trabajador le llega a pasar un accidente, una lesión o una enfermedad en el trabajo, hay una norma que la tiene que cumplir, que si la norma es así, él tiene que acatar. Bueno, otra, investigación de los factores determinantes de los accidentes y enfermedades del trabajo, especialmente de los físicos, fisiológicos y psicológicos. Es decir, investiga que cómo el trabajador se accidentó, cómo, por qué le pasó, trata de mejorar, que no vuelva a pasar. ¿Ves así? Bueno, yo en este caso voy a hablar del artículo 6 al 10, creo que es. El artículo 6 habla de la reglamentación de las condiciones de higiene de los ambientes de trabajo, que deberán considerar primordialmente. Lo que más se habla en esta ley, en este artículo, es sobre las condiciones óptimas que debe tener, por ejemplo, en caso de las maquinarias, ¿sí? Equipos, el ambiente, el lugar donde se está por trabajar debe estar ordenado o mínimamente limpio, ¿sí? También otras cosas, factores físicos, podría ser la ventilación, debe tener una temperatura adecuada también para trabajar, no se puede trabajar no se puede estar cortando hierros con un calor muy insoportable, ¿sí? Iluminación, el cubaje, que sería ¿cómo sería? El espacio que debe haber por trabajador. No se puede poner en una pieza de 20 metros cuadrados a 40 personas a trabajar. Eso sería un ejemplo. Y bueno, luego sería el artículo 7, que habla de las reglamentaciones de las condiciones de seguridad en el trabajo, que deberán considerar primordialmente. Instalaciones, artefactos, accesorios, herramientas, protección de maquinaria, es decir, habla de las condiciones que deben tener cada cosa. También deben estar en óptimas condiciones. Como ya dije, los artefactos, los útiles, herramientas deben estar en óptimas condiciones. No se puede trabajar con una moladora que esté con cables pelados, por ejemplo, porque puede dejar electrocutado a algún obrero. Las instalaciones eléctricas en sí del lugar deben estar bien señalizadas y bien en óptimas condiciones, porque puede producir incendios o cualquier otro accidente. También se busca la prevención y protección contra incendios y cualquier clase de siniestros. Una buena forma de prevenirlo sería señalización de inflamables o de aceites, y también tener siempre matafuegos a mano o la cantidad óptima, que sería según las dimensiones de nuestra empresa. El artículo 8 habla de todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo, ¿sí? Por ejemplo, a la colocación y mantenimiento de resguardo y protectores de maquinarias y a todo género de instalaciones con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje, al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal. Es decir, el empleador debe suministrar a los obreros sus elementos de seguridad, y siempre en óptimas condiciones, de preferencia nuevos, si podría hacerse, no un borcego capaz ya usado, cosas así. Otro, el artículo 9 habla sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos. Son también obligaciones del empleador. El artículo 9 encierra todo lo que son las obligaciones, ¿sí? Como por ejemplo, también instalaciones de equipos necesarios para la
renovación del aire y eliminación de gases, vapores y demás impurezas producidas en el curso del trabajo. Es decir, por ejemplo, se está trabajando en un taller de chapa y pintura, debe estar muy bien ventilado por el simple hecho de que no es muy salubre y no es muy seguro para los trabajadores estar en constante convivencia con los gases y el ambiente tóxico que produce la pintura. Este sería, por ejemplo, un buen ejemplo. También instalar los equipos necesarios para afrontar los riesgos en caso de incendio y cualquier otro siniestro, como ya dije. Puede ser equipos hidrantes con mangueras, si es una instalación muy grande, o equipo matafuegos también, o como también otro puede ser en las estaciones de servicio que hay arena, una arena especial que se le tira en caso de que haya un derrame de algún inflamable. Disponer de medios adecuados para la inmediata prestación de los primeros auxilios. Eso habla, como dijo mi compañero hoy, de los botiquines, tener siempre en lugares estratégicos para una rápida atención hasta llegar al momento de llegar a una ambulancia o alguien paramédico. Como el matafuego también. Luego hablamos del artículo 10, que el artículo 10 habla también de las obligaciones, pero ya del trabajador, que son pocas, pero que son importantes, como cumplir las normas de higiene y seguridad y con recomendaciones que se le formulen referentes a las obligaciones de uso, conservación y cuidado de su equipo también y de propias maquinarias, operaciones. Es decir, el trabajador también está obligado a siempre no cuidarse a sí mismo y también cuidar su equipo de protección, cuidar la maquinaria que se le está dando para trabajar, es decir, no ir y mandarse de una, siempre porque como no es mío no lo cuido, preferentemente es recomendable y es mejor cuidar los elementos de trabajo por el hecho de que después se van rompiendo, se van desgastando y pueden producir algún día un accidente. Otra cosa es someterse a exámenes médicos preventivos o periódicos y cumplir con las prescripciones e indicaciones de tal efecto que se formulen. Un control médico general no vendría mal para siempre saber si necesita atención médica, si tiene problemas de vista, sí. Es una obligación que tiene el obrero. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a producir accidentes o un retraso a lo que vendría siendo su ventaja en el trabajo. Lo podría ir atrasando y no sería bueno. Y otro ejemplo podría ser colaborar con la organización de programas de formación y educación de materia de higiene y seguridad y asistir a los cursos que se le indiquen durante las horas laborales. Constantemente los obreros como también los empleadores el empleador está en la obligación de estar formando y capacitando a sus trabajadores sobre la seguridad e higiene constantemente o regularmente por lo menos para que tengan un conocimiento, y los obreros están en la obligación de asistir a eso para siempre mantener un buen ambiente con respecto a la seguridad y la higiene, más que nada la higiene también por el hecho de que siempre que se trabaje en un lugar optimizado, en un lugar limpio, en un lugar seguro, el trabajo siempre será mejor. Y bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por escuchar.